Y bien, le platicaba al inicio del programa que parte de la gira del presidente López Obrador por Centroamérica, que culminó en Cuba, pues tuvo que ver también con asuntos de salud. Va a recibir supuestamente México dosis de vacunas contra COVID-19 de Cuba. Mientras tanto, en México, pues sigue habiendo pandemia, es decir, no se ha acabado esta crisis de salud, aunque ya no tenemos estos datos tan altísimos de contagios o de fallecimientos, pero precisamente para hablar de todo este asunto de la pandemia, de las vacunas para los niños, que también al parecer se han comenzado a aplicar. Vamos a platicar de todo esto con la doctora Lorian Jiménez Fibi. Ella es jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM y autora también de un nuevo libro que se llama Las vidas que no contaron. Es autora de el primer libro que se llama Un daño irreparable, que tiene que ver con la pandemia y con la gestión de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días y gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, gracias por la invitación, buenos días. Pues primero que nada, me gustaría saber su opinión sobre el estado actual de la crisis sanitaria o de la pandemia de COVID-19. ¿En qué estado estamos? ¿Ya se acabó? ¿Estamos de salida? ¿Cuál es la situación que ve usted con respecto a este tema? Sí, bueno, la pandemia no ha terminado todavía. Sin duda, pasamos un periodo de menor número de contagios, pero la pandemia sigue muy activa. En este momento hay países, y esto nos debe importar mucho acá en México, hay países que están empezando a tener un nuevo repunte, que estos nuevos repuntes están mediados por algunas subvariantes de la variante Omicron. En Estados Unidos tienen un nuevo repunte, varios países de Centro y Sudamérica también, como Panamá, como Chile, como Argentina y otros, están en un repunte. Importantemente, Sudáfrica, porque si recuerdan, fue precisamente cuando el repunte de Sudáfrica lo que inició finalmente la ola Omicron que vimos en todo el mundo. Ahora Sudáfrica también tiene un nuevo repunte. En fin, lo que esto nos dice es que la pandemia sigue activa y no tenemos forma de predecir en este momento si realmente estamos en la antesala del fin de la pandemia o no, porque esto dependerá del comportamiento del virus, porque el virus sigue mutando, sigue cambiando y dependerá de para dónde van esos cambios en el virus, entender si finalmente sí estamos ya muy próximos al fin de la pandemia o no. Y lo cierto es que además de todo, no está vacunada completamente la población mexicana, más allá de los que no quisieron vacunarse o que no quieren recibir esta vacuna, faltan muchos niños, menores de edad, faltan todavía refuerzos para población que incluso pues sigue siendo vulnerable o digamos la más vulnerable contra el COVID-19. Este es otro asunto importante. ¿Qué ha pasado con el tema de las vacunas contra COVID-19 para los niños y la aplicación, doctora? Sí, pues en ese sentido vamos muy mal con la vacunación. Las últimas cifras que tenemos sobre la cobertura de vacunación en nuestro país nos están hablando que arribita del 62% de la población mexicana tiene un esquema inicial completo de vacunación. Esto realmente es una cobertura muy baja si comparamos con otros países, incluso de Latinoamérica, es decir, la mayoría de los países en Latinoamérica están alcanzando ya coberturas que rebasan o llegan ya por lo menos al 80% de cobertura, mientras que aquí en México no hemos pasado del 60%, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con diferentes cosas y entre otras, precisamente como acabas de señalar, la falta de vacunas en la población de menores de edad. Es decir, que desde junio del año pasado ya estaba autorizada la vacuna de Pfizer para ser aplicada aquí en México en la población de menores de edad en el rango de 12 a 17 años. Pero por una decisión arbitraria del gobierno, pues de López-Gatell, del subsecretario López-Gatell, se decidió vacunar solamente a la población de 15 a 17 y
dejar fuera de la vacunación a la población a partir de 12 años, no de 12 a 14 años. Ahora, más recientemente también se tiene la posibilidad de vacunar a la población de 5 a 11 años. Esto quiere decir que aquí en México tenemos la población vacunable que no ha iniciado esquema de vacunación, es la población entre 5 y 14 años. Entonces, esto pues es realmente muy lamentable, porque se pudieron haber evitado muertes en la tercera y cuarta ola de contagios, de haberse estas poblaciones de menores de edad vacunado en tiempo y forma. Y pues ahora tenemos una controversia muy grande con relación a qué va a pasar con la población de 5 a 11 años, puesto que esa población requiere vacuna, es decir, una vacuna que aquí en México el gobierno no ha adquirido, que es la vacuna pediátrica de Pfizer. Ahora, según anuncios en los días recientes, dicen que aparentemente se va a comprar la vacuna cubana Abdala para ser administrada en este grupo de edad, es decir, en el grupo de 5 a 11 años. Y esto pues es muy lamentable, porque realmente es un grupo de edad que requiere pues el máximo de cuidado, y la vacuna Abdala no tiene estudios ni respaldo alguno en esta población, en la población de menores de edad. Así que es difícil entender por qué se ha decidido que en México se utilice una vacuna que realmente pues no conocemos su efectividad o seguridad en ese grupo de edad. Pues sí, ese es un tema y veremos si llegan finalmente estas vacunas de Cuba. Ahora, el asunto también que tiene que ver con el libro que recientemente publicó doctora Lorian Jiménez Fibi, Las vidas que no contaron, cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia. Siempre hubo desde el inicio pues una duda sobre si se estaban contando realmente los fallecimientos provocados por el COVID-19 o se les estaba poniendo digamos digamos otro tipo de fallecimiento no necesariamente ligado al COVID. ¿Cuál es el fondo pues de lo que investigó, doctora, y de lo que presenta en este libro que recientemente publicó? Bueno, en Las vidas que no contaron hago el seguimiento de lo que ya había empezado, de lo que escribí en el primer libro, que fue Un daño irreparable. Es decir, Un daño irreparable termina la narración de lo que ocurrió durante el primer año de la pandemia en algunas otras partes del mundo, pero particularmente aquí en México. Ese primer libro termina la narración más o menos a principios de enero del 2021, que es en el punto donde retomo la historia en el segundo libro, que Las vidas que no contaron. Y pues bueno, en este libro lo que hago es pues seguir de ahí la narración y tratar de dar una explicación de por qué en México se han perdido tantas vidas, a diferencia de otros países. La pérdida de vidas ha sido tan alta en nuestro país, y cuáles han sido las razones para este desempeño y resultado tan catastrófico que hemos visto aquí. Porque, bueno, las cifras oficiales nos están hablando actualmente de alrededor de 320,000 defunciones por COVID-19. Estas son cifras oficiales. Pero si nos vamos a las cifras de exceso de mortalidad, que también son reportadas por el gobierno de México, es decir, no es una cifra ahí perdida, oscura o sacada de la manga, sino que también es una cifra que reporta el gobierno de México y que está basada en datos de la base de datos nacional de los registros civiles y el RENAPO, etcétera, en donde el gobierno de México, en la última actualización, que va hasta el 1 de enero de este año, está admitiendo la muerte de más de 670,000 personas. Esto hasta el 1 de enero. Entonces, pues estas son las vidas, como lo digo en el libro, pues son las vidas que no
no contaron, es decir, que el gobierno de México parece no estar contando físicamente y que aparentemente se hace de cuenta que son vidas perdidas que tampoco contaron en el sentido de que no importaron, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es importante no revictimizar a las familias, a los deudos, es decir, familias que perdieron seres queridos durante la pandemia, tratando de invisibilizar la tragedia que han vivido por la pérdida innecesaria de seres queridos. Entonces, pues esta es la intención, hacer honor y dar visibilidad a todas estas personas en México que, pues las estimaciones hablan al día de hoy de arriba de 700,000 muertes en este país a consecuencia de la pandemia. Pues ahí está el tema. Le agradezco mucho, como siempre, que nos haya tomado la entrevista aquí en el Heraldo Radio, doctora. Y pues ahí está la recomendación de su nuevo libro. Creo que al primero le fue muy, muy bien. De un daño irreparable, publicado por la editorial Planeta. Y nuevo, Las vidas que no contaron. ¿Cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia? Muchas gracias por estos minutos, doctora, y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta buenos luego. días, María. Igual.